estudiar materias del CONALEP, CEBETIS, Unison, CECITE. También se ofrece para los alumnos oficios de carpintería, soldadura, refrigeración, electrónica, mecánica. Informes al 312-6067 o visítenos en Everardo Monroy número 76, esquina con Enrique García Sánchez, Colonia Centro. 106.3 FM en apoyo a la comunidad. De no atenderse los lineamientos establecidos por el Poder Judicial de la Federación, el próximo jueves 26, cuando se cumplen 5 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, podrían ser liberados otros 3 involucrados en esos hechos. La tendencia de liberaciones, que hasta ahora suman 77 de las 142 personas consignadas durante el sexenio pasado, entre ellas las de Gildardo López Astudillo, es el único con sentencia absolutoria. Continuaría entre el miércoles 25 y jueves 26 la Fiscalía General de la República. No entrega al juzgado primero de procesos penales de Matamoros, Tamaulipas, y los protocolos de Estambul para determinar si las declaraciones de Carlos Canto Salgado y Raúl Núñez, también detenidos, fueron obtenidas de forma ilícita o bajo tortura, toda vez que fueron utilizadas para inculpar a otros 3 implicados en el delito de delincuencia organizada. El jueves 12, el juez Samuel Ventura Ramos emitió un acuerdo por el que emplaza a la Fiscalía a entregar la documentación en los próximos 10 días naturales, a los que se suman 72 horas, para resolver la situación jurídica de 3 inculpados: Eury Flores López, Mateo Palacios Benítez y Salvador Palacios Benítez, señalados en su momento por la Procuraduría General de la República como integrantes de una célula del grupo Guerreros Unidos, denominada Los Peques o Los Tilos, quienes impugnaron autos de formal prisión de octubre de 2017. Los rostros de los 43. Los rostros de los 43, la versión oficial sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sin suficiente sustento científico y erigida como testimonios obtenidos bajo tortura, es lo que más ha acelerado a sus familias. No porque éstas no quieran aceptar la verdad, sino porque la verdad fue manipulada en un grosero intento de cerrar con precipitación un caso que acicateó la ardomencia conciencia del país entero, señala el Centro PROCH en el prólogo de la nueva edición del libro Ayotzinapa. La travesía de las tortugas, publicada por Ediciones Proceso, la obra que se presentará el próximo martes 24, reconstruye fragmentos de vida, de sueños y recuerdos de los 43 estudiantes desaparecidos en la trágica noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Los estudiantes, el 2 de octubre, los desaparecidos de la guerra sucia, los mineros de Pasta de Conchos, las muertas de Juárez, las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, las mujeres de Atenco, los 72 migrantes de San Fernando, los miles de desaparecidos de la última década, los ejecutados en Tlatlaya, los 43. El recuento de la saga de violaciones a derechos humanos e impunidad que atraviesa la historia reciente de México parece narrarse mediante coordenadas sin rostro, cifras que aluden al número de víctimas causadas por tal o cual evento,
toponímicos que nos remiten a lugares a los que, como decía hacia el final de su vida Fernando del Paso, ubicamos en el mapa solo cuando en ellos ocurre una tremenda injusticia. Fíjense que yo creo que es parte de la tragedia de este país. Por ejemplo, Iguala. Iguala, pues ahí se firmó el plan de Iguala. El plan de Iguala que dio fin a la guerra por la independencia, el plan que firmaron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que ya lo hemos comentado acá. Pues ahora, la fama de Iguala no es tanto por eso que ocurrió a principios del siglo XIX, sino porque ahí ocurrió el punto nodal de la desaparición de los 43 normalistas. El caso, por ejemplo, de lugares hermosísimos de Michoacán. Michoacán es un lugar muy hermoso, hay lugares realmente de ensueño, ¿sí? Está Quiroga, está Tzintzuntzan, está el lago de Pátzcuaro, el propio Zitácuaro, Marabatío, Ecuandureo, ¿sí? Zamora mismo, son lugares hermosos, ¿sí? Que ahora no se puede andar en ellos, no se puede pasear, ¿sí? Debido a la inseguridad. Entonces poco a poco nos han ido restringiendo los espacios y es una lástima que ahora, como decía Fernando del Paso, conocemos estos lugares porque ahí ocurrió una injusticia tremenda. El otro día, el domingo vimos, incluso les invito a que la vean, vale la recomendación. Y hay una película, Edna, que se llama Sonora. No sé si la viste ya o sabes de qué se trata. Sí, sé de qué se trata, pero pero no la he visto. ¿Sí? ¿No la has visto tú? No, tampoco la he visto. Está bien, bueno. ¿Sabes de qué se trata? ¿Quieres comentar de qué se trata? Más o menos. ¿Eh? No me dices spoiler. No lo voy a contar todo. Es una película que se hizo con base en una novela que escribió un escritor sonorense avecindado en Peñasco o de Peñasco, que se llama Guillermo Munro Palacio, ¿sí? Es una, creo que se llama la película La Travesía de los Caídos, ¿sí? Y yo no sé por qué le pusieron Sonora, ¿eh? La verdad es que me gustó toda la película menos el nombre. El título. Porque el título pues realmente no alude a lo que pasa. Esto se ubica en 1930, ¿sí? En el marco de la persecución de los chinos, ¿sí? Hubo una campaña promovida por Plutarco Elías Calles, promovida acá en Sonora por cuando era gobernador uno de sus hijos, contra los chinos, ¿sí? Y a perseguirlos y a expulsarlos del estado, ¿sí? Esa expresión muy hermosillense y muy sonorense de que te pelaron como chino, ¿sí? De ahí viene, de ahí viene. Entonces fue realmente una cacería grotesca que tenía un sustento económico, porque los chinos, siempre ocurre con el ser humano que llega a otro lugar y llega a emprender, ¿sí? Aquí Hermosillo fue creada en buena medida por mucho inmigrante italiano, mucho inmigrante incluso de la parte este de Europa, ¿sí? Por eso los apellidos que tenemos acá, Ciscomani, Pavlovich, son apellidos y vinieron aquí a emprender. Bueno, los chinos es lo que hicieron acá. Y eran dueños de restaurantes, y eran dueños de tierras, eran dueños de comercios. Ellos idearon muchas cosas, tintorerías, etcétera, etcétera. Bueno, los persiguieron. Entonces, esta película sonora la enmarcan en una travesía que hacen por el desierto de Altar. Antes del 58, ¿sí? En los años 50 es cuando se traza el ferrocarril, ¿sí? Que por cierto dio lugar a otra película que se llama Viento Negro, con David Reynoso y Enrique Elizalde y otros grandes actores, que la hacen los trabajadores y el capataz, que era el mayor, David Reynoso, que están construyendo el ferrocarril que iba de Benjamín Gil a Mexicali, ¿no? Por mero desierto, por el desierto de Altar. Bueno, no había nada de eso, ni había carretera, entonces
se adentran, porque tienen que llegar a Mexicali, ahí va un chino y van otras personas que necesitan llegar a Mexicali. Y de eso trata la película. Y aquí lo interesante, aparte de la travesía misma del desierto, que es hermoso el desierto, se entrecruzan todas las versiones y las formas de pensar de una persona que lee a Hitler, Mein Kampf, mi lucha de Hitler, es un racista de primera, y otras personas que ven de otra forma a los chinos, en este caso los migrantes, pues. Y el guía es un indio pápago, ¿sí? Es un indio pápago personificado por Joaquín Cosío, excelente actuación que hace Joaquín Cosío, y que es el que los guía. Además es alcohólico, lo convence un sobrino, etc. Entonces está muy bien la película, la verdad es que es muy recomendable. Entonces, en este punto de los migrantes, ¿sí? Este punto de los migrantes, es muy actual porque ahorita el fenómeno de la migración no solamente en Grecia, en Turquía, sino también en nuestro país, ¿sí? Está muy presente, y evidentemente hay formas distintas de ver el mismo suceso. Bueno, es un espacio reducido, es un carro donde van las personas, no tienen ni para dónde hacerse, ¿sí? Y hay unas tomas preciosas del desierto, ¿sí? Y del Pinacate, ¿sí? De esta área que la equiparan con la luna. La reserva del Pinacate. De hecho, los astronautas hicieron sus prácticas en el Pinacate, porque su geografía es muy similar a la luna. Muy similar a los cráteres que hay en la luna. Bueno, entonces yo decía, yo lo conozco, el lugar. Hay familia que no lo conoce. Y dije, qué suave sería ir, ¿no? Pero cuando me pongo a pensar en el riesgo que implica toda esa parte, que es terreno de delincuentes, es terreno de cárteles. Pues de hecho hay tours, ¿no? Hay tours de gente que hace sus picnic ahí. Entonces, quién sabe cómo esté ahorita, como tú dices, la delincuencia está de pensarse. Es una verdadera lástima, que esos lugares hermosísimos que hay en Michoacán, que hay en Guerrero, que hay en Sonora, pues que hay en toda la República, estén ahorita señalados y marcados por la violencia, y que realmente no podemos disfrutarlos, ¿Cómo ¿no? te hubiera gustado que se hubiera llamado la película? En lugar de Sonora. Muy buena pregunta. Lástima que en este momento no tengo la respuesta. Voy a pensarla. Sí, piensa. Y le voy a sugerir. Y nos dices. Juan Manuel Bernal hace un trabajo actoral excelente. Yo conozco muy bien a Juan Manuel Bernal, y hasta el rato, como a los 20 minutos, 30 minutos de la película, dije, él es, ¿no? Y hay un Harold Torres, otro de los actores, todos está muy bien. Ahorita voy a pensar en el nombre. Vamos a ir a música. ¿Estás lista, Lupita? ¿Cuál? La de... Vamos a la número... ¿No me lo van a impedir? No, esa es la última. Hacerte venir, es la que está ahí lista. Espérame tantito. Esa está en el... ¿sí? Hacerte venir es otra de las canciones emblemáticas de Amaury Pérez, ¿sí? Y fíjense, en Cuba, pues no lo ven ahí, pues como le canta el amor a Amaury Pérez, pues. Y en cambio Pablo, pues sí, canta el amor, pero no, pues en otra onda, ¿no? Sí. El breve espacio, y luego Silvio Rodríguez, ojalá, ¿sí? Pero la verdad, la voz de Amaury Pérez, las letras de Amaury Pérez, ¿sí? Mira, pongan atención a esta, Hacerte venir, es una canción preciosa y vamos a disfrutarla. Libro